Ya se me estaban congelando los deditos del pie. ¿A cuántos les gusta el frío? A mí la verdad que no me gusta el frío. El frío se hizo para estar acostado nomás. Pero bueno, hay que madrugar, hay que trabajar. Y encima que hace frío llovió. Le voy a estar invitando a que abran la epístola a los Hebreos, capítulo 12. Le puse como título al sermón Paciencia en medio de las pruebas. Un predicador dijo una vez que siempre que se predique del dolor o del sufrimiento siempre va a haber público. Sin importar las doctrinas que tengan, la religión que sean, siempre que usted vea a alguien hablando acerca del dolor, ya sea un psicólogo, un predicador, un budista, las personas siempre se escuchan, se enganchan a ver porque ¿quién no pasó por momentos difíciles? Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 4. Hasta el 3 vamos a leer, del 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense en que el versículo 1 comienza diciendo por tanto. Quiere decir que anteriormente venía hablando de algo el autor de esta epístola. Nosotros tenemos que entender que una epístola es una carta. Es una carta dedicada a una persona o a un grupo de personas en particular. Y el autor de la carta viene hablando de algo. Cuando nosotros vemos el capítulo 11, que es el capítulo anterior, está lo que se conoce como la galería de la fe. El autor de la carta habla de aquellos que por fe recibieron la promesa, conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, pero también nos habla de aquellos que por la fe perdieron la vida. Fueron aserrados, apedreados, vituperiados, de los cuales el mundo no era digno. Y ahí dice, por tanto, como hay una conexión, nosotros tenemos que entender que cuando alguien escribe una carta, uno no pone títulos, no pone capítulos, no pone versículos. Eso lo fueron poniendo los teólogos con el pasar del tiempo. Pero esto es una carta. Cuando ustedes recibieron una carta de amor, cuando iban a la escuela, en la adolescencia, ustedes no decían, bueno, voy a leer la mitad de la carta ahora, la otra mitad la leo mañana. Ustedes agarraban la carta y la leían de una. Y ustedes no agarraban la carta y la empezaban a leer del medio. La empezaban a leer del principio hasta el final. Los cristianos tenemos una curiosa manera de leer la Biblia. Agarramos la Biblia a ver dónde Dios quiere que yo lea hoy. Acá está. A ver, Oseas capítulo 2. Y no entendemos de lo que venía hablando Oseas en el capítulo 1. Y eso es peligroso. Yo entiendo que Dios te puede hablar igual, pero es peligroso. Porque podés agarrar un texto y sacarlo del contexto y entender algo o darle una interpretación que el autor no viene diciendo nada de eso. Siempre se usa como ejemplo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te ponen una imagen en Facebook de una persona levantando pesas en el gimnasio diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y haciendo fuerza. Pero no está dirigido a esos textos. Pablo dice que él tuvo hambre, pero también tuvo abundancia, fue perseguido, le pasó esto, lo otro, pero todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pablo hablaba de las vicisitudes que en la vida le tocaron atravesar por servir al Señor, pero que él todo lo pudo en Cristo que lo fortalece. Ese es el contexto de la frase.
Hoy nosotros vemos a alguien en la esquina fumando marihuana con un tatuaje que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O los autos con la calcomanía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ellos creen que van a alcanzar todas las vanidades que ellos quieren porque Cristo los fortalece. Pero el texto no habla de eso. Nosotros siempre que agarramos un texto tenemos que entender que ese texto tiene un contexto. Acá el autor nos viene hablando de aquellos hombres que por la fe perdieron la vida y que muchos no recibieron lo prometido. Esos son los últimos versículos del capítulo 11. Que se habla poco, porque siempre que se habla de Romanos 11 se habla, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y dicen, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y te dan el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Moisés, y nunca llegan a los últimos versículos, donde el autor de la epístola dice que esas personas, muchos no alcanzaron lo prometido, que murieron esperando algo que no pudieron ver con sus propios ojos. Abraham, sin ir más lejos, él no vio su descendencia como las estrellas del mar. Cuando él murió, vio a Isaac, se cree que vio a Jacob, a Esaú, y nadie más. Pero ellos dicen que se sostenían mirando como al invisible. El capítulo anterior nos viene hablando de la fe. Y acá el autor nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. De esto podemos hablar mucho. Pero a mí si hay algo que me llamó la atención el otro día, un hermano estaba compartiendo esta palabra en una reunión casera que estamos haciendo. A mí me llamó la atención lo que sigue. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El mundo antiguo era un mundo que estaba gobernado por el Imperio Romano, también conocido como greco-romano. Ellos eran personas que se fijaban mucho en el físico y eran personas deportistas. Nosotros cuando vemos los filósofos clásicos como Platón, dicen que Platón se llamaba así porque era musculoso y tenía los hombros anchos, la espalda ancha. Entonces lo llamaban Platón. Los Juegos Olímpicos no es algo que nosotros vemos ahora, es algo que es milenial. En la antigüedad practicaban los Juegos Olímpicos. No quizás con fútbol, rugby y demás, pero había otros juegos. Y algo que hacían en la antigüedad eran las carreras. En la antigüedad existían mucho lo que eran las carreras maratónicas. Y en la antigüedad también se preparaban para esas carreras. Acá el apóstol nos está diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué carrera es la que corre el creyente? Los hijos de Dios estamos corriendo una carrera que es la carrera de la vida. Y no es una carrera de 10 segundos, como las que vemos esos maratones de 100 metros. Es una carrera de kilómetros. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Pero por qué con paciencia? Si es una carrera, es un deporte, ¿por qué tengo que tener paciencia? Yo le comentaba a los hermanos, el día miércoles estábamos reuniendo en casa donde estamos alquilando. Es un ejemplo banal, pero a mí me gusta cuando leo este versículo hablar de Lionel Messi, más ahora que estamos en los tiempos del Mundial. Porque Lionel Messi en su carrera tuvo mucha paciencia. En el 2006 los argentinos comenzaron a insultarlo. En el 2006 los argentinos ya no lo queríamos mucho. En el Mundial de 2014 los argentinos lo apedreamos, le dijimos que no vuelva más a la selección argentina, que juegue para España. Él no es argentino, ese pibe no nos representa. En el 2018, a pesar de todo, él vino de nuevo. Él decía, yo gané todo. En Europa gané todo, me consideran el mejor futbolista de la historia, pero yo quiero ganar algo con la selección. Y no se rendía el pibe. Miren que lo insultaban. Lo de su propia nación lo insultaban. En el 2021 por fin ganó algo con la camiseta de la selección argentina. Y en el 2022, luego de haberlo intentado tantas veces, por fin obtuvieron el Mundial. Él tuvo que tener paciencia porque él pudo haber abandonado esa carrera. ¿Para qué voy a jugar para los argentinos si no me quieren? ¿Para qué me voy a poner la camiseta de esa selección si lo único que hacen es insultarme? Pero él tenía una meta clara, él quería ganar algo con esa camiseta, con esa selección. Pero él tuvo que tener mucha paciencia y tuvo que soportar muchas cosas. Y en la vida cristiana nosotros vamos a tener que tener mucha paciencia.
Yo estoy llegando ya a los 15 años como creyente. Y si bien soy joven todavía, me tocaron vivir procesos donde muchas veces dije, ya está, yo no voy a ir más a la iglesia. Perdóname, Señor, te doy las gracias por la salvación, te doy las gracias por lo que Jesús hizo por mí en la cruz, pero este camino no es para mí. No, porque mi carne está queriendo constantemente lo malo. Ya estoy cansado de decirle que no a las cosas que a mí me gustan. Y encima que estoy haciendo las cosas bien, medianamente bien, o que me estoy esforzando, todo me sale mal. Tenemos que pasar por procesos de enfermedad, por procesos de divorcio. Parece ser que económicamente nos estamos estabilizando y de repente la economía se desploma y ahora no sé qué va a pasar y la fe es algo que se desgasta. Y muchas veces tenemos las ganas de tirar la toalla. Señor, yo estoy re agradecido por lo que hiciste por mí en la cruz. Yo sé que vos sos Dios, que fuera de vos no hay otro. Sé que Cristo es el único camino para ir al cielo, pero Señor, ya está, me cansé. ¿Será que mi destino es el infierno? Porque este camino no es para mí. Más gracias sean dadas a Dios, que nunca dependió de nosotros. Que en esos momentos de que nosotros no quisimos seguir, el Señor no nos preguntó si queríamos seguir. El Señor nos sostuvo. Y hoy si estamos acá es porque Él nos sostiene. No estamos acá por un mérito propio, por una virtud propia, sino por la fidelidad de Dios. Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y para siempre. Es una carrera que tenemos que correr con paciencia. Algunos están más cerca del final que otros. Algunos recién empiezan la carrera, otros ya vienen corriendo hace 40 años. Pero estoy seguro que todos tuvieron que pasar por valles de lágrimas, por valles de tristeza, de angustia, por valles de desesperanza, de desánimo. Algunos tuvimos que pasar por tiempos de depresión, por tiempos de ansiedad, donde pareciese que ya no íbamos a poder salir de esa situación, donde pareciese que ya todo estaba perdido. Pero cuando nosotros pasamos esos momentos de prueba, después entendemos que el Señor estaba haciendo algo. Y la paciencia es una virtud que nosotros tenemos que desarrollar. Es una virtud que el Señor se va a encargar que nosotros desarrollemos. Y las pruebas sirven justamente para eso. Nosotros lo podemos ver que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Cuántos conocen ese texto de la Biblia? El cristiano le gustaría que todo sea más fácil. Señor, si yo soy tu hijo, bueno, a partir de ahora me tiene que ir bien. Pero cuando nosotros leemos la mitad que sigue en Hebreos capítulo 11, vemos que para esas personas no fue fácil. Miren, ustedes no lo busquen, se lo voy a leer. No tenía pensado leerlo, pero luego de hablar de los hombres que por fe hicieron cosas extraordinarias, como Moisés, como Abraham, dice el autor de Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, eran jueces en Israel, en el libro de los jueces, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Eran hombres tremendos. ¿Quién no quisiese tener la fe de esos hombres y conquistar reinos, tapar bocas de leones? Pero miren lo que dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No lo recibieron. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muchos dirán, qué cruel, qué injusto, ellos tenían fe y no recibieron lo prometido, pero recibieron algo mejor. Porque la esperanza de ellos, la esperanza es otra palabra que va acompañada de la paciencia. La esperanza de ellos no estaba puesta en este mundo, no estaba puesta en esta tierra. Ellos miraban como a lo invisible. Esperaban otra ciudad, no la terrenal, sino la celestial. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, la carrera es larga y hay cosas que son pesadas para llevar esta carrera. La falta de perdón es pesada para llevar esta carrera. Si querés correr esta carrera con rencor en tu corazón, te va a costar. El rencor es una piedra que pesa toneladas sobre tus hombros y correr esta carrera con una tonelada en los hombros va a ser difícil. Si tenés falta de perdón no vas a progresar nunca en esta maratón. Vas a estar siempre en el mismo lugar. Hay cosas de las que nosotros nos tenemos que despojar para que esta carrera sea más liviana. Yo si voy a correr una maratón voy a querer tener una buena zapatilla deportiva, un shortcito, una musculosa liviana, una buena hidratación. Pero nadie va a querer ir a una maratón con una mochila llena de herramientas en la espalda. Hay cosas que en la vida cristiana no las necesitamos. El orgullo es una. La avaricia es otra. Hermano, no puedes correr la vida cristiana si estás queriendo constantemente llenarte los bolsillos. Estás dando un paso para adelante y dos para atrás. La codicia, la altivez, son cosas que en la vida cristiana no son de tropiezo. Son pesos que no nos permiten correr esta carrera. Y el exceso de tristeza también es otro. Nos lleva a una depresión, a una ansiedad, a ataques de pánico. Y si bien nosotros nos compadecemos y también nosotros mismos hemos estado en esa situación muchas veces, tenemos que entender que la raíz principal de lo que es una depresión, la raíz principal de lo que es la ansiedad, la raíz principal de lo que son los ataques de pánico, no son las circunstancias que estamos viviendo, no es un trauma del pasado, no es algo que nos tocó perder, sino que es la falta de nuestra fe en Dios. Eso es algo que a la humanidad hoy le cuesta entender. Creen que si vos estás depresivo es por falta de amor propio. No. Justamente estás depresivo por un exceso de amor propio. Te amás tanto que no podés aceptar la realidad que te está tocando vivir. Y no entendemos que si estamos viviendo algo es porque Dios quiere. Y acá entramos en otro tema. Siempre que estamos viviendo una situación tenemos que entender que Dios es soberano. Y si estoy viviendo una situación, no solamente Dios no está ignorando esa situación, también podemos creer que Dios provocó esa situación. Aún incluso si el que se equivocó fui yo. Dios en su soberanía usa incluso mis propios errores para tratar conmigo, para enseñarme algo. Decía un predicador del pasado que nunca el dolor viene a la vida de un creyente sin un propósito. Nunca una prueba viene a la vida de un creyente sin un propósito. Y si te dijeron que ese propósito era hacerte rico, prosperarte, no sé, por ahí, no sé, alguna vez escuchaste al pastor Jiménez, alguno de esos, es mentira. Eso del pare de sufrir es mentira. De hecho, Jesucristo dice, ¿querés seguirme? Tomá tu cruz y seguime. Es un camino un poco doloroso, pero es un camino donde hay una esperanza. Nosotros habíamos hablado de Platón. Cuando nosotros vemos los filósofos antiguos, eran politeístas. Ellos tenían un montón de dioses, semidioses, héroes. Y existían algunos que otros monoteístas, que solamente creían en un dios, en un ser, en el uno, en el motor, causa principal de todo. Pero con el tiempo el pensamiento humano se fue desarrollando y llegaron a empezar a tener la idea de que no existe Dios alguno. Quizás el universo existe, ya está, quizás somos una casualidad cósmica. Y cuando el ser humano sacó a Dios del centro de todas las cosas, empezaron a haber corrientes filosóficas que lo único que hacían era deprimir a las personas. Como el nihilismo. Ellos creen que la vida no tiene ningún propósito, ningún sentido. Y es tan triste vivir así. Ellos mismos terminaron siendo depresivos después.
Pero nosotros los creyentes, si bien sufrimos, tenemos una esperanza viva, una esperanza bienaventurada, y es que Jesucristo resucitó de los muertos. Y así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Yo entiendo que todas las cosas que estamos pasando acá, ahora, no se pueden comparar con la gloria venidera. Dice la palabra de Dios, esta leve tribulación momentánea. Hermano, ¿estás sufriendo? Quizás te queden 6 meses más de sufrimiento. Quizás 1 año. Quizás te toque partir con ese sufrimiento. Pero a la luz de la eternidad, ¿qué es sufrir 1 año, 2 años, 5 años? A la luz de la eternidad, ¿qué es sufrir 10 años? La eternidad es algo que a nosotros nos da esperanza. La carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que yo tengo alguien a quien mirar en medio de este dolor. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de esta fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren qué ejemplo que tenemos. Jesús sufriendo en una cruz, siendo Dios mismo, él podía llamar a ángeles y ese dolor se terminaba. Ese sufrimiento se terminaba. Pero él eligió ese sufrimiento por el gozo puesto delante. Y ese gozo era hacer la voluntad del Padre. Ese gozo era la iglesia. Él sabía que aquello que él estaba sufriendo iba a ser para la salvación de nuestras almas. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, si estás cansado, si esta prueba ya está acabando con tus fuerzas, es hora de mirar a Jesús, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Para que puedas entender que este sufrimiento no es en vano, que el Señor tiene un propósito, que el Señor está haciendo algo. Eso es la paciencia. Creer que el Señor está haciendo algo. Una epístola más adelante, Santiago capítulo 1. Esta epístola sí sabemos quién la escribió. Santiago, versículo 2 al 4 dicen así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo voy a gozarme si la estoy pasando mal? Perdí un ser querido, perdí el trabajo, veo que mi familia se está destruyendo, perdí la salud. ¿Cómo me voy a gozar en esto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Podemos tener paciencia si sabemos que Dios está trabajando en nosotros, que esta situación a Dios no se le escapa de la mano. En el capítulo 5 de la misma epístola dice versículos 7 y 8: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Supongamos que te toque perderlo todo. Vos estás esperando a Dios por una sanidad, por una restauración, por el hogar, por la familia, y no pasa lo que querés. Nosotros tenemos algo mucho más grande que cualquier bendición que podamos tener en esta vida. Y yo con esto no te estoy diciendo que el Señor no va a hacer aquello que vos le estás pidiendo. La Biblia dice: pedid y se os dará. Pero muchas veces por ahí pedimos cosas que el Señor no están en su voluntad. Yo te estoy dibujando el peor escenario, donde todo sale mal. ¿Seguirías creyendo en el Señor? ¿Seguirías amando a Cristo? Eso es una manera también de nosotros de probarnos a nosotros mismos, de examinarnos. ¿Seguiría a Cristo si me tocara perder todo? ¿Seguiría siendo Él mi Señor y mi Salvador? ¿Seguiría siendo Él el centro de mi vida?
Hermanos, Cristo no quiere un lugar en nuestros corazones. Cristo quiere nuestro corazón entero. Dice la palabra que el que no aborrece a padre y madre, a hijo e hija, a esposo o a esposa y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Me está diciendo Jesús que yo tengo que aborrecer a mi esposa? No. ¿Me está diciendo Jesús que yo tengo que aborrecer a mi padre? No. Pero sí me está diciendo que no lo puedo amar a ellos más que a Cristo. Cristo es por sobre todo. Y por medio de las pruebas, si hay algo que Cristo nos enseña, es a depender únicamente de Él. Si hay algo que las pruebas producen en nosotros, es despojarnos cada vez más de esa autosuficiencia. Y comienzo a verme un miserable, comienzo a verme débil, comienzo a verme un inútil. Y es ahí cuando recién aprendo a depender únicamente del Señor. La autodependencia es un enemigo brutal para la carrera del creyente. Cuando crees que vos podés algo por vos mismo. Hermano, si estás respirando por gracia del Señor, no estás respirando por vos mismo. Que tu ego no te engañe. Si estás respirando en este momento, es por la gracia y la misericordia del Señor. Porque el Señor es así, aparece el huesudo al lado tuyo y te dice, vamos. No, vamos. No te salva nadie. Si el Señor quiere, no pasamos de esta misma noche. Así de autosuficientes somos. No somos capaces ni siquiera de mantenernos con vida. Sin Él nada somos y sin Él nada podemos. Y esto es necesario que todo creyente lo entienda y lo crea. Sin Cristo nada soy y sin Cristo nada puedo. No tengo nada de qué gloriarme, no tengo nada de qué jactarme. Y si creo que soy bueno en algo, el Señor me tiene que humillar en ese algo. Cuando habían secuestrado el arca del pacto, que la pusieron enfrente de la imagen de Moloc, al otro día fueron los filisteos y la estatua de Moloc estaba sin brazos, sin cabeza, sin pierna. No pongas nunca la presencia de Dios delante de un ídolo, porque Dios va a derribar ese ídolo en tu corazón. Porque Jehová tu Dios es celoso. Nuestro Dios es celoso. Y nosotros tenemos muchos ídolos: el trabajo, la salud, nuestras fuerzas. Y cuando el Señor nos toca esa área nos duele. Pero el Señor nos está haciendo un bien. El Señor está sacando un ídolo y nos está enseñando a depender únicamente de Él. No se ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo estoy seguro que hoy todos comieron. Yo estoy seguro que hoy todos descansaron. Eso es porque el Señor nos está sustentando, hermanos. El problema es que nosotros, cuando la prueba va llevando mucho tiempo, perdemos la paciencia. Estamos, como dicen muchos ahora, que estamos viviendo los tiempos microondas. Nos estamos acostumbrando a tener todo ya, todo rápido, todo en un minuto. Caliento la comida en 2 minutos, hago el café en 3 minutos, llego al trabajo en 15 minutos. Hacemos todo en minutos. Antes no era así. Antes había que agarrar el trigo, molerlo, amasar el pan para la familia. Si queríamos que nuestros hijos estén abrigados, había que tejerles buzos, bufanda. Hoy queremos todo rápido, todo ya. Y el Señor va a trabajar para que nosotros aprendamos a tener paciencia. Estamos viviendo en una sociedad donde todo va muy rápido. No sé por qué. A mí me pasa. A mí a veces Joana me tranquiliza y me dice, pará, Leo, ¿por qué estás apurado? No sé por qué, vivo apurado. Vivo apurado para tomar el colectivo, vivo apurado para tomar el remis, vivo apurado para llegar a lugares donde no me están esperando, pero quiero ir apurado igual. Somos una generación que estamos muy acelerada. Somos una generación que estamos sufriendo picos de estrés terribles. En la antigüedad un hombre sufría estrés cuando se cruzaba con un león en el medio del campo. Hoy ya nos estresamos, apenas nos levantamos, prendimos el celular y ya está, ya arrancamos el día estresado. Tenemos un montón de actividades que hacer durante el día, tenemos un montón de cosas que hacer y no llegamos y estamos todo el día corriendo, y esa no es la vida que el Señor quiere para nosotros. Dios no diseñó al ser humano para que viva corriendo de esa manera. Vayan a fijarse a alguien que viva en el medio del campo a ver si tiene alguna preocupación. El Wi-Fi no es una preocupación para ese hombre, la luz no es una preocupación para ese hombre.
Ese hombre está tranquilito, cero estrés, comiendo sano lo que la tierra le da. Nosotros encima estamos comiendo siempre alimentos ultraprocesados. Ese hombre se está haciendo puchero con lo que la tierra le dio, mirando las estrellas, meditando, leyendo un libro. Esa persona nos saca años de ventaja a nosotros. Dice versículo 10 y 11 del capítulo 5. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Escucharon? Tenemos por bienaventurados a los que sufren. No, nosotros los seres humanos tenemos por bienaventurado al que es millonario, al que logró muchas casas, al que logró muchos autos. Ese para nosotros es bienaventurado. Para el Señor es bienaventurado el que sufre. Y con esto no estoy diciendo que el Señor quiere que seamos austeros. Hay creyentes que pueden tener una buena vida. Hay otros que quizás no. El Señor da como Él quiere. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job en 15 minutos vio morir a sus 10 hijos. Job en 15 minutos vio perder todas sus riquezas. Era el hombre más rico de la tierra. Job en 15 minutos vio perder toda su salud. Quedó en el polvo lleno de llagas, lleno de lepra. Su carne hedía por causa de las llagas que tenía. Y su mujer le decía, maldecía a Dios y moriste de una vez. Lo perdiste todo. Pero Job tuvo paciencia y el Señor con el tiempo lo terminó bendiciendo. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y acá entramos, hermanos, en un punto. Si hay alguien que está triste, si hay alguien que está pasando por un momento difícil, haga oración. Dice la palabra que los ojos del Señor están sobre su pueblo, que la oración de sus santos son su gozo. El Señor quiere que clamemos a Él. No lo busque, dice en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. ¿En qué esperanza? Si perdí todo. En la esperanza de que yo tengo un Dios que está en los cielos. En la esperanza de que yo sé que Él pronto me va a socorrer. En la esperanza de que yo sé que Él no me desampara. En la esperanza de que yo sé que si Él ahora no me dio lo que yo quería es por algo. Pero Él no me abandonó, Él está conmigo en medio de esta prueba. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, las aguas no te anegarán. Cuando pases por los ríos, yo estaré contigo. Hermanos, Dios está con nosotros en las pruebas. Quizás no está haciendo lo que nosotros queremos, pero está haciendo lo que Él quiere. Y nos dice en el comienzo de Romanos 12:12 que su voluntad es agradable y es perfecta. Dejemos de quejarnos y digamos, bueno, Señor, si estoy en esta situación es porque vos querés. Dame la fe para seguir confiando en vos. Quería cerrar con un salmo, Salmo 27, yo sé que lo conocen. El 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Este versículo que vamos a leer ahora, el 13, fue un versículo que a mí me ayudó en un momento muy difícil, que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo sé que voy a ver la bondad de Dios. Yo sé que el sufrimiento no es el fin de los hijos de Dios. Ese es el fin de los impíos. Que a ellos les queda una condenación eterna. Yo sé que Dios ahora está trabajando en mi carácter. Solamente está trabajando en mi carácter. Me está haciendo un bien. Pero yo quiero algo y el Señor no me lo da. Te está haciendo un bien. Yo el miércoles ponía un ejemplo. Si mi hijo Dejan, de acá a 3 años, cuando tenga 16 años, me dice que se va a comprar una moto, yo no lo voy a dejar. Porque yo sé lo que es andar en moto, sé lo que es que si te chocan en moto, sé lo que es rebalarte en moto, sé que la moto es un peligro. Creo que sería un mal padre si lo dejó tener una moto, aunque yo tuve.
Él no me lo va a entender. Había en la reunión con nosotros un bebé y el papá lo tenía que alzar cada rato. Era inquieto el nene. Y yo digo, si el nene quiere meter los dedos en el enchufe, el padre, como buen padre, se lo tiene que impedir. Lo tiene que retar una vez, 2 veces, 3 veces. Si el nene insiste, porque es tan caprichoso que insiste en meter el dedo en el enchufe, el papá le tiene que dar un correctivo. Y ahí el papá, ¿es un mal padre o está amando a su hijo? Lo está amando, lo está cuidando. Nosotros creemos que somos inteligentes y sabios, pero estamos deseando siempre cosas que harían mal a nuestra vida. Y Dios, como buen padre, nos está amando y nos está librando de esas cosas que humanamente estamos deseando. El versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La paciencia, hermanos, es creer que Dios está haciendo algo con mi vida. Y la esperanza es saber que Dios tarde o temprano me va a socorrer. Y que si en esta vida no logro lo que quería, sé que igual me espera una eternidad gloriosa con Cristo. Que en realidad el verdadero deseo del creyente debería ser ese, la eternidad con Cristo. Cuando oramos el Padre Nuestro, venga tu reino, son uno de los principales deseos que hay en el corazón del creyente. La esperanza nosotros la tenemos en Dios y la paciencia, hermanos, es para esperar en Dios. En la Biblia está llena de promesas para nuestras vidas. Lamentablemente muchas veces no esperamos en esas promesas porque no las conocemos. Una persona que por ahí no lee las Escrituras medianamente, por ahí no conoce esas promesas. Pero la Biblia está llena de promesas para nosotros. Y en esas promesas nosotros podemos tener esperanza. Y en esa esperanza nosotros podemos tener paciencia porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Nosotros podemos esperar con paciencia en esa esperanza. Aguarda a Jehová. Hermanos, esperen en Dios. Esfuérzate. Muchas veces va a haber que esforzarse, muchas veces va a ser difícil. Y aliéntese tu corazón. Ahora, hermanos, tomen ánimo. Sí, espera a Jehová. Dice la Escritura que los que esperan en el Señor no son avergonzados. Te animo, hermano, a que tengas fe en que Dios a su tiempo algo va a hacer. No tratemos de cambiarle los planes a Dios, no le digamos, Señor, hazlo ya, no aguanto más. Señor, voy a tener paciencia porque yo sé que tú eres mi Padre, tú eres un Padre bueno y tú me cuidas. Hermano, Dios te está cuidando. Dios nunca dejó de cuidarte. Aunque el diablo venga y te diga, mira cómo estás. Al final, ¿dónde está tu Dios? Muchas veces el diablo va a usar un familiar. Muchas veces el diablo va a usar el espejo, vas a mirar y vas a decir, pero al final, Señor, ¿por qué sigo sufriendo? Yo no me merezco esto. ¿Por qué a mí? Hermano, no le hagas caso a esa voz. El Señor quiere que confíes en Dios. Tener fe cuando todo está bien no es tener fe. Tenemos que tener fe cuando todo está mal. Y es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Y termino con esto. No vas a terminar mal, hermano. Cristo pagó un alto precio por vos para que termines mal. Cristo te está preparando para la eternidad. Cristo te está preparando para la verdadera vida. Acá estamos de paso. Todo en este mundo es efímero. Todo por lo que luchás va a desaparecer. Cristo te está preparando para la eternidad. No solamente Dios no te desamparó, sino que Dios está haciendo algo bueno en tu vida. Amén.